Cordial salud. Soy Viviana María Bautista Corso, psicóloga especialista en salud ocupacional y protección de riesgos laborales, profesional de InnovaGES. Somos un aliado estratégico de ARL Positivo. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo del estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es una reacción fisiológica que en su conjunto prepara al organismo para la acción. Los invito a ver el siguiente video para entender un poco más sobre qué es el estrés. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor. Teniendo presente el video que acabamos de ver, es importante entender que el estrés se activa ante cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Levantarnos para realizar nuestras actividades diarias, de pronto no tener mucho que hacer durante el día nos puede generar una situación de estrés, una situación que sale de último momento, una enfermedad propia o de algún familiar, alguna función nueva, actividad que debemos desarrollar en nuestros diferentes entornos, tanto personal, familiar, social o académicos, estamos en él. Debemos tener en cuenta que el estrés es una respuesta normal de nuestro organismo, ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es una reacción fisiológica que en su conjunto nos prepara para la acción. Esta acción puede ser de evitación o de confrontar como tal. Si nos damos de cuenta también en el video, nos hablan de que, y podemos ver y observar que nuestro personaje acude de pronto a consumo de algunas sustancias psicoactivas como el alcohol y el cigarrillo. Esto para ayudar a calmarse, entre comillas, ayudar como a lidiar con esa presión que tiene. También nos hablan de ahí de la presión que se suele colocar sobre nosotros mismos para poder responder a todo lo que el medio nos solicita. Entonces es claro y es importante tener claridad en que el estrés no es una enfermedad. El estrés es una respuesta normal de nuestro organismo, pero si duramos o tenemos una situación de presión, de estrés durante mucho tiempo, puede desencadenar una enfermedad. Para poder explicar cómo el estrés puede terminar en una enfermedad y cuál es la hormona que se activa o que se aumenta cuando el estrés empieza a presentarse en nuestra vida, les quiero mostrar el siguiente video. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, de alerta, de miedo y de incertidumbre. Si tú vas caminando por la calle y te atracan, automáticamente te empieza a latir el corazón y todo tu organismo se pone en marcha con la adrenalina, luego unos segundos más tarde el cortisol, las dos sustancias que se activan en los momentos de amenaza y de alerta. Esto es bueno que sea así y necesitamos que nuestro organismo sepa funcionar bien en los momentos de estrés.
¿Qué es lo malo? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Si yo voy por la calle, de la misma calle donde me atracaron 2 semanas más tarde, y voy mirando a ver si me atracan, a ver si hay alguien con pinta rara, he activado mi sistema de alerta. Si yo de repente, mi jefe, que es esa persona que siempre que me ve me llama la atención, yo llego a mi trabajo y estoy viendo a ver si aparece el jefe y va a saber qué hoy me dice porque no le mandé el correo, se sube el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, me contagio de COVID, estoy solo en casa, me confino, tenía un plan estupendo, no voy a ver a nadie, yo doy positivo, he estado en contacto con esta persona era positivo y tal, y se vio, nos abrazamos, no había mascarilla, había menos de 1,5 metros, y de repente toda esa película que me he hecho en mi cabeza, me intoxico de cortisol. Y esto es clave, porque hemos vivido en pandemia un experimento psicológico brutal de intoxicación de cortisol. Cuando yo vivo constantemente preocupada por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y es necesario para activarse con el día, y luego a lo largo del día vuelve a bajar hasta la noche para poder dormir. Pero ¿qué pasa si yo vivo intoxicado de cortisol? Si yo vivo todo el día luchando contra algo real o imaginario, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel. Podemos ver acá y nos hablan sobre la hormona del cortisol. ¿Qué hace este cortisol? Bien nos explica nuestra profesional, ella es psiquiatra, María Rojas Stipe, nos habla sobre cómo el cortisol afecta a nuestro organismo. Es un neurotransmisor que todos tenemos, es un neurotransmisor que en niveles adecuados nos van a ayudar a hacer efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Pero cuando empezamos a tener esta tensión ante situaciones, bien nos dice ella, que pueden ser reales o imaginarias, pero ante la cual yo me siento amenazado o amenazada, voy a empezar a tener estos niveles de cortisol muy altos. Por lo tanto, es importante empezar a crear estrategias donde mi cuerpo descanse de estos niveles o de esta tensión que yo misma empiezo a colocar o yo mismo sobre mí. Algo que quiero resaltar del video, el 90% de lo que pensamos va a suceder nunca sucede, pero bien nos dice nuestra profesional, el nivel de cortisol ya está muy alto. Entonces, partamos de lo siguiente, no tenemos la amenaza real, es una amenaza que yo solamente estoy pensando como para prepararme, pero al prepararme para esa amenaza, lo que estoy dándole a mi cuerpo es un mensaje de actívate porque vamos a enfrentarnos a algo. No está mal cuando yo me pongo en acción, pero cuando me quedo solo en pensamiento y pensar y creer y creer y creer y no salgo de ese bucle cíclico de pensamiento, es donde empiezo a hacer que mi nivel de cortisol aumente. Y cuando llega la situación de pronto no se presenta, pero mi nivel de cortisol ya tuvo un efecto en mi cuerpo. Yo ya tuve dolor de cabeza, ya me empezó a doler aquí la parte muscular, la parte baja de la espalda. De pronto ya empecé a sentir algún problema de circulación, me duelen las piernas, ¿sí? Tenemos ese tipo de efectos en nuestro cuerpo ya. Entonces es importante tener presente que muchas de esas amenazas no son reales. También debemos tener presente lo siguiente. El nivel de respuesta es proporcional al estímulo y siempre busca esta respuesta de estrés como una función adaptativa. Seyle nos hablaba de la teoría de adaptación y nos decía eso, nos decía que nuestro cuerpo ante una situación amenaza real o imaginaria, lo que hacía era un proceso de adaptación. El hecho está en que yo dejo a veces y me salgo de los límites, entonces me imagino más de lo que puede pasar y aumento o agrando o generalizo esa situación y esto hace que mis niveles de cortisol aumenten. Nos dice también acá que aparte de ser una función adaptativa, ayuda al individuo a enfrentarse con éxito a la situación. Esa es la idea. Si yo tengo una situación que para mí es amenazante, y aquí hago un paréntesis, lo que para mí puede ser amenazante puede que no sea para otra persona. Es por eso que la percepción del estrés es muy personal, es muy individual. Puede que para mí sea amenazante el hecho de que se me va a cumplir ahorita una cuota, y no cuento con el efectivo
efectivo o completo el valor del mismo. Entonces, para mí es una amenaza que se aproxime la fecha. Mientras que otra persona que de pronto ya tiene la plata, está esperando de pronto que llegue la fecha o va a ir a hacer el pago antes de, o tiene para unos días anteriores del pago de esa obligación una plata que le va a llegar, pues digamos que sus niveles de cortisol están todavía bajos. Pero para mí, si no es el caso, tengo que pagar, no tengo la plata, no sé de dónde sacarla, pues mis niveles de cortisol va a aumentar. Y es la misma amenaza, es pagar una factura, una cuota o un cumplimiento obligatorio, un cumplimiento económico. Entonces, esa sería la amenaza como tal y yo empiezo a imaginar, bueno, ¿qué pasa si no logro, si no llega, si no lo pago, si no lo cancelo, me van a llamar, va a pasar esto, me van a reportar? Entonces empiezo a tener una cantidad de situaciones que en el 80% de ellas puede que nunca suceda, porque puede ser que de alguna manera yo puedo pagar una parte, pueda conseguir la plata de alguna forma y pagar o cubrir ese gasto como tal. Entonces, ahí es donde nos hablan de las amenazas reales o imaginarias y que nos imaginamos tanto, nuestro nivel de cortisol sube y en realidad la situación de pronto no llegó a ese extremo que yo me imaginé como. Entonces, este estrés suele ser una respuesta de función adaptativa y nos ayuda a cada uno a enfrentarnos con éxito a las situaciones. Pero como tenemos esta respuesta y pensar, imaginar un poquito más de lo que realmente puede pasar, se nos puede presentar la respuesta de la adrenalina y la respuesta del cortisol. Entonces, la adrenalina es una respuesta que se da frente a la lucha o la huida, en donde la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumentan. ¿Para qué hace esto? Aumenta porque muy posiblemente yo necesito reaccionar, es decir, va a poner a mi cuerpo en movimiento. Vamos a colocar el ejemplo de un atraco. Entonces, ante un atraco, de pronto mis niveles de adrenalina y cortisol se van a presentar y mis niveles de adrenalina me pueden decir, corra a todo tope, y yo salir a correr, intentando alejarme de esa amenaza. Por eso la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca van a aumentar. Y tenemos la otra hormona que se responde al momento del estrés, que es el cortisol. Esta es una respuesta ante el miedo. Nos corta la energía al resto de los órganos y los desvía a músculos y cerebro. Solo necesitamos pensar y actuar. Tener pendiente o en cuenta que no todos actuamos de igual manera. Unas personas van a reaccionar, van a querer correr, van a querer enfrentarse incluso con palabras a la persona a quienes les está atacando o atracando, y otra persona puede quedar quieta. No me muevo, no digo nada, llévese lo que quiera, no digo nada, estoy quieto, ¿sí? Entonces, estas dos hormonas llegan al mismo momento y cada una pues intenta reaccionar como un proceso de adaptación de nuestro organismo ante una situación externa. Tenemos entonces que en los dos videos nos hablaban, si mantenemos mucho esa presión, podemos empezar a desencadenar unos efectos que pueden estar ligados a la salud, enfermedades físicas o mentales. Si nosotros revisamos nuestra tabla de enfermedades laborales, tenemos que las enfermedades físicas derivadas por el efecto del estrés o la respuesta del estrés, que no ha sido como tal que los niveles no han disminuido, sino han estado aumentando y siguen en aumento, pues empezamos a mirar una serie de enfermedades relacionadas con sistema circulatorio, respiratorio, dolores de cabeza, inmunológico, alergias, o sea, afecta todo nuestro cuerpo. Recordemos que el estrés afecta principalmente la respuesta de nuestro cerebro ante una situación. Por lo tanto, nuestro cerebro, como comando central de todo nuestro cuerpo, puede afectar a la vez a cualquier área de nuestro cuerpo. También tenemos las enfermedades mentales, principalmente depresión y ansiedad, son las que más se nos presenta, pero cualquier enfermedad de índole mental se puede presentar a causa de un estrés que no se ha podido elaborar de manera adecuada. También tenemos acá, dentro de los efectos, para las empresas hay una disminución en el rendimiento de sus trabajadores teniendo presente enfermedades
enfermedades físicas, enfermedades mentales o incluso el solo hecho de que mi atención ya no esté tan centrada, tengo atención dispersa, mi concentración no está ahí, me cuesta iniciar una actividad, me cuesta tomar decisiones. No son como tal enfermedades, ¿cierto? Son sintomatologías de que algo está pasando, de que estoy intentando adaptarme a algo está pasando, no encuentro una respuesta y por lo tanto estoy más dispersa. Y eso puede disminuir el rendimiento como trabajador. También puede aumentar el ausentismo. Entonces, si ya se presenta una enfermedad, si de pronto por estar un poco distraído, y ahí enlazo a la siguiente, puede empezar a aumentar las tasas de accidentes, lesiones y enfermedades laborales. Y eso pues da como resultado un ausentismo, un aumento de ausentismo, o también por una enfermedad física o mental derivada como tal del estrés. Tenemos también acá que puede existir una afectación en las relaciones extralaborales. Recordemos que en el primer video nos hablaban de un triángulo de la salud, que era lo físico, lo mental y lo social. Entonces, fíjense aquí cómo nos seguimos manteniendo esa teoría o seguimos en esa línea de trabajo en donde hay un efecto en salud, pues aquí nos hablan de empresa como parte también social, y pues tenemos en la salud parte física, parte mental, y en la parte social tenemos la empresa y las relaciones extralaborales o ya con nuestros familiares. Podemos tener dificultades con el entorno, aislamiento social, desconfianza, actitudes pesimistas, podemos mostrarnos muy agresivos, hostiles o un deterioro en relaciones familiares. Suele pasar que muchas personas se aíslan cuando tienen niveles de estrés muy altos, no entienden, no comprenden qué está pasando, porque si antes les quedaba muy fácil resolver o tomar una decisión, en este momento no les es posible hacerlo, porque están cometiendo tantos errores, porque tienen que hacer reprocesos, porque la atención y concentración no está fluyendo. Entonces, en esta situación las personas empiezan a posiblemente empezar a aislarse y a deteriorar sus relaciones familiares. Tenemos también en esto, y enlazándolo al concepto de adaptación, hay una pequeña escala que se llama la escala de Holmes. En esta escala nos hablan de eventos de la vida o eventos vitales. Estos eventos de la vida, como vemos acá, son varios. Quiero leer algunos para que podamos ver cómo ante un evento me puede generar una situación. Esto es más una escala, bueno, es una escala de percepción. No quiere decir que si usted tiene una puntuación, por ejemplo, de 155 más, ya tiene una enfermedad y ya tiene un trastorno. No, simplemente es un acercamiento para que veamos cómo las distintas situaciones a las que nos enfrentamos necesitan un proceso de adaptación, y si nosotros tenemos en muy corto tiempo también distintos procesos o cambios en los cuales no hemos logrado hacer adaptación, nos puede también generar una respuesta de estrés negativa hacia nosotros. Entonces tenemos aquí como eventos de la vida: muerte del esposo, de la esposa, divorcio, separación marital, cárcel. También tenemos el matrimonio, la jubilación, el embarazo, así sea deseado o no deseado. ¿Listo? Porque es un cambio. Ante un embarazo, nosotros debemos hacer un cambio de vida, un cambio de alimentación, un cambio de rutinas. Ya debemos pensar en que va a llegar un momento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en un momento en el que tenemos que estar más quieticas para el momento del parto, después del parto la recuperación. Entonces, es un proceso de adaptación. Tenemos incluso, si ustedes se dan de cuenta, en la segunda columna, en el número 6, logro personal sobresaliente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero si es algo bueno, ¿por qué de pronto puede generar estrés? Porque recordemos que el estrés también es un proceso de adaptación. Cada una de estas situaciones que ustedes ven en pantalla y que pueden seguir leyendo un poco, nos están diciendo que necesitamos un proceso o un periodo de adaptarnos a esa etapa que estamos viviendo. Todos los periodos, si nosotros miramos, tienen distintos procesos de adaptación. No hay un estándar como tal para decir, mira, tú en el hijos viviendo en casa vas a durar solo 5 días adaptándote a esa nueva situación. En el cambio de condiciones de vida te vas a durar 3 días. No, no hay una fecha, no hay un rango como tal, sino cada uno lo vive de manera muy personal. Entonces, podemos ver que muchas de estas acciones las vivimos cotidianamente. Esta escala, si usted desea realizarla, y la invitación es a ella, revísenla un poquito, mírenla para poder identificar de pronto cambios que han tenido en el último año. ¿Listo? Eso quiere decir que a partir de esta fecha usted cuenta un año atrás y empieza a revisar la escala para mirar qué cambios ha tenido usted en el último año. Recordemos que aquí vamos a hablar más de que existan muy pocos cambios como tal para que esos procesos de adaptación sean lo más fieles y cercanos a
poder establecer nuevamente y llevar nuestro hilo como tal en las actividades que hacemos. Cuando tenemos en muy poco tiempo, en un periodo muy corto, varios momentos de cambio, eso no nos va a permitir de pronto adaptarnos a todos. Por eso es importante tener como vivir por etapas, por decir así. Listo. Tenemos entonces esta que es nuestra escala de Holmes, que puede ser, y la tengo aquí como el título de causas del estrés. Entonces, esto puede causar algunas situaciones relacionadas con situaciones de estrés. Fuera de muchas situaciones que yo sé ustedes en este momento ya tienen en mente, de pronto jornadas laborales, de pronto en ese momento se acerca alguna actividad, digamos, auditoría, informes, entrega de rendición de algún aspecto, entonces puede que cada uno tenga un aspecto muy particular dentro de las funciones que desarrolla, o en la parte social. Ahorita vamos a tener un cambio de vivienda, o va a haber un nuevo integrante, bueno, muchas de las que nos hablan acá. Si se dan de cuenta, en estas escalas pues tocan todas las áreas, personales, familiares, profesionales, laborales, ¿cierto? Económicas también, por ejemplo, nueva hipoteca o préstamo, para dar un ejemplo. También hablan acerca de nuestro núcleo familiar, si tenemos hijos, cambios de escuela, cambios de condiciones horarios de trabajo, problemas con el jefe en la parte laboral. ¿Listo? Entonces tenemos esa escala como tal. Hasta aquí hemos abordado lo que es el estrés. Recordemos, no es una enfermedad, es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo en donde nosotros vamos a segregar dos hormonas, adrenalina y cortisol. Esas dos hormonas lo que buscan es un proceso adaptativo en nuestro organismo. Que nosotros estemos bajo una situación de estrés es normal, es algo que todos los días vamos a vivir. El hecho es saber manejar nuestras situaciones, llegar a un proceso de adaptación, tener estrategias adecuadas para poder manejar cada una de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando. Algo que también quiero como dar una última información antes de finalizar con este apartado de explicación de qué es el estrés, es que el primer momento en el que nosotros sufrimos estrés es el momento de nuestro nacimiento. Estamos en un entorno donde no hay calor, no hay frío, mamá nos alimenta, no hay ningún problema, ¿cierto? Y al salir allá el entorno ya físico como tal, nacimiento, pues ya empezamos a sentir calor, frío, no sabemos qué es, lloramos, también porque necesitamos como reacción de nuestro cuerpo, cambiamos de un ambiente donde estábamos en agua, por decir así, un líquido, básicamente no agua, sino un líquido, a un ambiente donde ya hay un aire, entonces necesitamos expulsar esa agua que tenemos en los pulmones para poder recibir el intercambio. Recordemos que nuestro cuerpo naturalmente hace un proceso de adaptación, pero nosotros empezamos sin tener mucha conciencia y conocimiento de qué está pasando y ante ese malestar empezamos a llorar e intentamos adaptarnos, ¿sí? Intentamos alimentarnos, intentamos hacer algo pues naturales, tenemos reflejos de supervivencia cuando somos bebés, tenemos ya otros reflejos de desarrollo y crecimiento como tal. Entonces, eso es como tal nuestra explicación de qué es el estrés, cuáles son las causas posibles del estrés, cómo este nos puede ayudar a hacer un proceso adaptativo y cómo o por qué principalmente podemos estar sufriendo de alguna dolencia de efecto a nuestra respuesta al estrés por alguna situación que no hemos podido adaptar o manejar de una forma adecuada.